En Colombia cada cierto tiempo hay un paro, de maestros, de trabajadores, campesino, estudiantil, de transportadores, o como ahora, nacional. ¿Y por qué? La respuesta la voy a dividir más o menos en tres partes. La primera razón es la más fácil de enunciar y la más difícil de explicar. Siempre hay paro porque la gran mayoría del pueblo colombiano vive jodido. Explicarles qué tan jodido está y por qué es un tema complejo y que mucha gente aún debate. Sin embargo, trataré de explicarlo como yo lo entiendo y lo haré de la manera más visual y sencilla posible. Obvio se me pasarán muchas cosas. Espero sepan excusarme y más bien pónganlas en los comentarios. Tengan en cuenta que esto no es ningún artículo para ningún congreso. Así que empecemos. En Colombia, desde que es Colombia, e incluso antes de serlo, el Estado no solo no está presente en muchos lugares, sino que no controla el territorio ni el monopolio de las armas. Esto lo que crea es una situación muy problemática donde algunos grupos, personas o familias reemplazan al Estado e imponen su propia ley. Dependiendo de la época, esto puede desencadenar en la creación de territorios sin ley, guerras civiles o, en las peores situaciones, termina en las macabras simbiosis de actores armados, digamos, paraestatales con el gobierno de turno y casi siempre en contra de la población, como pues los paramilitares hace menos de 20 años o los pájaros chulavitas en los 50, etcétera, etcétera. Dicho eso, hay que decir que la Casa de Nariño igual es un premio muy codiciado. Tanto los grupos que llegan al poder oficial, así como los que lo ejercen allí donde el Estado no está, quieren llegar de alguna forma al poder estatal. El poder estatal les ayuda a generar riqueza y más poder. Y además, una vez allí, pues no se quieren bajar y usan el poder que ganaron para sofocar cualquier otro intento de cualquier otro grupo que quiera llegar allí mismo. Y bueno, aquí es donde entran los paros. Como los que llegan al Estado y quienes los acompañan gobiernan en pro de sus intereses y no un bienestar general o comunitario o social, como ustedes lo quieran decir, la gran mayoría de la sociedad colombiana termina en una constante lucha contra el Estado, ya sea exigiendo derechos que no tiene o luchando para conservar los que ya tienen. Dentro de esta dinámica y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX es que surgen grupos revolucionarios que intentan acceder al poder por medio de las armas y al mismo tiempo grupos paraestatales que usan las armas fuera de la ley para defender el status quo. Horrible, ¿no? Pues agréguele que todo esto está bañado en un cóctel molotov de narcotráfico y reposado bajo la sombrita de la alianza de la mayoría de los gobiernos estadounidenses con la mayoría de los gobiernos colombianos. Digamos que esa es la primera respuesta. Esa es una de las razones por las que Colombia siempre está en paro.